Olá, eu sou Mara Lins, de Brasil. Sou psicóloga, doutora em psicologia clínica, terapeuta de pareja e família. Tenho especialização em famílias com problemas de adicções. E agora vamos à segunda parte de nosso módulo. Vamos falar um pouco mais da relação direta entre a muerte, a conduta para suicida y la relación con el duelo, cómo manejar estas familias donde hay este problema. Si no comprenden mi portuñol, por favor, tendremos la oportunidad de hablarnos cerca virtualmente y pueden hacer todas las preguntas. Será un gusto para mí aclarar lo que intento compartir con ustedes. Bien, ahora vamos a hablar de las familias donde hay una conducta para suicida de algún integrante de la familia. Vamos a empezar con padrones a través de las generaciones acerca de una pérdida y generalmente una pérdida traumática y la relación del duelo y la familia con problemas de abuso de sustancias, de las drogas. Bien, la muerte hace parte integrante de la vida y hay un aspecto de cómo manejarla de una manera funcional o de una manera disfuncional. La única certitud que tenemos de la vida es la muerte. Todas las personas, las familias, los seres la enfrentan en momentos variados de su historia. Una investigación demostró que una pérdida temprana de uno de los padres como consecuencia la delincuencia de los adolescentes. Y el gran punto es cómo estas familias manejó la pérdida de uno de los padres, cómo se gestionó la situación de la pérdida. Y la idea es que la incapacidad para hacer el duelo de una manera saludable, la variable no es la muerte, no es la pérdida, incluso temprana, de una persona, de la familia. La gran variable son las interrelaciones familiares alrededor del tema muerte. Cómo esta familia manejó la situación o no. Con resolución buena o como una mala resolución. La relación entre duelo complicado y uso de sustancias psicoactivas, evidencias clínicas demostraron 72% de las personas que tenían problemas con sustancias tenían alguna situación de muerte y las pérdidas durante los años de desarrollo del dependiente. Y una muerte traumática o una muerte prematura en la historia del dependiente. La pregunta central para hacernos acerca de la vida de los usuarios de sustancias, el elemento suicida que hay cuando hay el abuso de la sustancia, una alta proporción de adictos mueren en una edad temprana, la alta incidencia de muerte prematura al menos de uno de sus padres, las investigaciones hablan mucho de esto, adictos a heroína y otros usuarios de sustancia, mayor número de muertes de padres antes de los 16 años. O sea, la idea de que la adicción a las drogas, como si fuera un proceso de muerte lenta, como una conducta para suicida, y sí, puede-se morir por sobredosis, puede-se morir por manejar un coche estando sob efeito de las sustancias, puede-se morir por estar expuesto a la violencia, y la familia logra perpetuar la muerte prematura no resuelta de alguna manera, por supuesto, inconsciente, y el dependiente es como si fuera un sustituto
um fantasma de los muertos, mientras a família se queda pensando o que está passando com ele, vai volver ou não, está ocupada e há a sensação de la muerte iminente outra vez. Pérdidas, muertes, separación, migración, crisis accidentales, como hablamos antes, de situaciones que no están previstas en la vida, pero que pasan, pueden movilizar mucho, tener muchas consecuencias en una familia. Las familias con dependencia de sustancias presentan múltiples experiencias de muerte prematura y suicidios o ideación suicida. Y de alguna manera son familias que tienen una fascinación acerca de la muerte. Es un tema que vuelve, es un tema que necesita atención. La dependencia de sustancia y la muerte, entonces, el resumen del problema humano es la separación, pero la separación puede ser como un proceso natural de individuación, como habla Bowen, de autonomía, o puede ser interrompida. Generalmente estas familias que tienen una gran dependencia emocional, sea por una muerte no resoluta, por ejemplo, son familias que no permiten la autonomía de sus miembros o al menos de un miembro elegido. Y la idea de que el ser humano se gesta a partir de una unión, se gesta en unión, pero para ser conocido y reconocido en su existencia necesita de la separación. Necesitamos de autonomía también. Vamos a acordar las funciones pertenecimiento, autonomía, individuación en equilibrio. Necesitamos de los dos. La crisis generada por la dependencia de sustancia puede ser una oportunidad de la familia de compartir el problema, de compartir los sentimientos, autorizar el desarrollo personal de cada miembro sin temor a la disolución. Pero, ¿cómo manejar todo esto cuando hay una pérdida que no está resoluta? Miedo de hablar acerca de esto porque hay mucho dolor. Y la esperanza porque es una oportunidad al mismo tiempo de mirar el problema e intentar hacer algo. As consequências do duelo através de gerações dificilmente são identificadas por la própria família. É interessante porque por vezes há um duelo não resoluto que vai passando por gerações. Um nieto pode falar de que extraña muito, muito, muito seu abuelo e jamás te lo visto. ¿Por quê? Porque seus padres têm muito dolor. Há isto em las famílias. Sufrimiento indirecto a través del duelo. Si un hijo muere, por ejemplo, los hermanos se afligen por la pérdida y el dolor de los padres y los sufrimientos interactúan. La forma en que los adultos hacen frente tiene más influencia en el duelo de los niños que la pérdida en sí. O sea, cómo los padres, los adultos manejan la situación es importante para los niños. Y cuando el dolor de la pérdida no se expresa verbalmente, se pasa a un síntoma que se manifiesta de forma somática o de forma psíquica o de forma conductual. Aquí es la proposición de la terapia sistémica que el síntoma está hablando de un sistema familiar. Es una metáfora de lo que pasa con una familia. Los indicadores de complicadores del duelo, ustedes conocen, una relación ambivalente, conflictos no resueltos, dependencia emocional o de sustancia, pérdida ambigua, secretos, comunicación, una mala comunicación, pérdida no reconocida, antecedentes de depresión o otra enfermedad, pérdidas precoces y escasa red social. Então, estes são fatores que podem complicar a situação de duelo. Há, já lo sabem, aumento da taxa de suicídios como uma epidemia, a causa de morte de adolescentes é muito grande, adultos jovens também. Sí, los trastornos depresivos, consumo, uso de sustancias, de álcool ou outras drogas em todos os países,
Y una gran cantidad de suicidios se producen por situaciones que producen una disminución de la capacidad de afrontamiento de problemas, búsqueda de soluciones a enfermedades ou dolores crônicas, ruptura de relação de pareja, problemas financeiros, levando a condutas impulsivas, desembocando en acto suicida, como se a conduta suicida fora a única possibilidade de manejar uma situação de dolor, a possibilidade conhecida por la persona. Fatores precipitantes, ira introjetada, aislamiento social, alienación de los compañeros y abuso de las sustancias. Por supuesto, é o componente necessário da depressão, manifesto, enmascarada, e necessitamos considerar a ecologia social como um problema e como uma solução, o contexto, a família, a comunidade, tem funcionamento que pode favorecer a conduta suicida? Sim, pero em este mesmo contexto, essa mesma família tem a força para cambiar. Necessita só ajuda para isto. Compreender o contexto, então, para liberar os membros da trampa de la desesperação. A família é muito importante porque as dificuldades familiares são indicador mais importante do suicídio adolescentes, malas relações padres e hijos, conflitos familiares que lhes impedem lidiar com o estresse da adolescência. O comportamento do adolescente contínuo pode estar associado com a incapacidade de obter relações familiares adequadas, o que intensifica perda de um padre, conflito familiar, problemas emocionais, problemas de saúde, atitudes negativas em la relação padre-hijo. E as famílias se caracterizam por não ser relacionadas ou semi-relacionadas e caóticas, o que explica a alteração das dimensões de desapego emocional, ausência de compromisso familiar entre os membros, entre as relações de pareja muito pobres também, carência de coalições padre-hijo, de estar junto, de ter segurança que a pessoa está aí para ajudar, límites internos muito rígidos e com distanciamento, e liderazgo se estabelece por los padres, apresentando uma disciplina muito rígida também, muito exigente. A negociação de regras necessária para um adolescente é quase nula, e os roles se cumprem dentro de marcos muito bem estabelecidos. E pode explicar um pouco da depressão e do risco. A triangulação já é um conceito principalmente de Murray Bowen, que habla que são generalmente 3 pessoas, 2 contra uma, generalmente um padre e um hijo, uma madre e um hijo contra a outra pareja. Este es con una relación muy enmascarada y el otro con una relación más distante del hijo. Y generalmente como la pareja está peleando o distante, contradicciones en las directivas, una división entre las figuras que el hijo o hija se queda inseguro quién va a escuchar, porque si escucha uno es como si estuviera contra el otro y al revés también. Una vida familiar con lealtades divididas que obliga al niño a elegir entre uno de los padres. Y esto es terrible. Es de una enfermedad muy grande cuando los padres ponen en el niño la opción para la idea de elegir quién está con la razón, quién tiene más amor. No es una tarea para los niños. Los padres están enfermos y utilizan los niños como pelea. En esta situación, el niño es expuesto a alienación de uno de los padres y explotación del otro. ¿Por qué? ¿Por qué explotación? Cuando uno de los padres utiliza el niño como su confidente, como su amigo, como la persona que va a escuchar los problemas, esto es una explotación, porque el niño necesita ter su espacio de protección y no es un adulto para ayudar al otro. Está así, esta persona sí necesita ayuda, sus amigos, su familia, profesionales de la salud, y no utilizar su hijo como su amigo que va a hablar de todo con él. Generar culpa
porque se un niño está muy emaranhado o ayudando mucho uno de los padres, se queda distante del otro, se siente culpado en relación al otro. Y peor, este habla mucho acerca del padre, por ejemplo, el niño puede se molestar con el padre por cosas que no son suyas, por cosas que son de pareja. Destruye la autoestima del adolescente porque nadie lo ve como un adolescente que necesita de cuidados y una situación que da desesperanza de los padres es absorbida totalmente por el niño. Cualquier necesidad de dependencia puede interpretarse como un signo de debilidad y generar baja autoestima. El desapego se produce porque se calculó mal la edad emocional del adolescente. No es un adulto que tenga que hacer la resolución de los conflictos de la pareja, de los adultos. Y no se siente liberado, pero expulsado, va para manejar las cosas del mundo adulto. Situaciones familiares desorganizadas crean sentimientos de confusión, inadecuación, baja autoestima y la familia es sentida como un lugar de desvalorización y rechazo. Y el adolescente pasa a depender del grupo de iguales o otras fuerzas externas a la familia, necesitando de un espacio de validación. Una idea también de que es una familia perfecta es interesante porque una vez yo leí, me llamó la atención. Las familias donde hay una conducta suicida son familias que hablamos con funcionamiento psicosomático. ¿Cómo serían? Son familias con mucha atención a cuestiones corporales y ninguna percepción para la emoción, no discriminan la emoción. Entonces, la idea es que está todo bien, estamos todos bien y si hay algún problema físico, hay una desesperación en la familia. Entonces, lo que vi fue, es una familia que puede salir a la noche mucho preocupada porque un niño no está con constipación, pero no observa el otro niño que está con depresión. Es una familia que mira solamente las conductas, las consecuencias somáticas. Y en general son sistemas rígidos, no cambian para adaptarse. Vamos a acordar, todos los sistemas necesitan, vienen las crisis que necesitan de algún cambio y una adaptación, una homeostasis. Morfogénesis, que es el movimiento para el cambio, y morfoestasis, que es el movimiento para el equilibrio. En esas familias no hay la posibilidad para el cambio, son muy rígidos. Enfatiza a perfeição, não se tolera um eu imperfeito, na ideia de que tienes que ser feliz no contexto que vivimos, competente todo o tempo, tienes que ser o melhor, nós somos os melhores, os mais felizes que existem. Os princípios generais deste tipo de funcionamento familiar, modificar tanto a estrutura como a comunicação afetiva, tenemos que ayudar la estructura de la familia, lo que fluye de ella, empatía, afecto, comunicación afectiva, ayudarlos a discriminar y cómo demostrar esto. Organizar primero los aspectos estructurales, cuáles son la jerarquía, padre, madre o quién está se haciendo cargo de la educación de la crianza, que no hablen de cosas muy íntimas, de cosas de pareja para los niños, organizar, poner fronteras, ayudar al adolescente que intentó el suicidio a ser valorado, perdonado, porque de alguna manera la familia se queda muy atrapada con todas las emociones que vienen, como que mi hijo intentó algo tan difícil, tan triste, tan malo. Entonces hay todas las emociones de ira, de tristeza, de miedo. Y darle tolerancia y voz a este adolescente, la oportunidad de hablar de lo que siente y de lo que piensa. Ayudar a esta familia porque es un sistema que tiene mucha impulsividad. La mensaje generalmente reforzada es: se espera y recompensa la solución impulsiva. Vamos manejarlas toda la familia, no solo quien tiene la conducta suicida.
No se espera tolerancia de nadie también, especialmente con relación al sufrimiento. No podemos sufrir, tenemos que ser felices y ayudarle entonces con tolerancia al malestar, ayudarlos a observar lo que pasa de adentro de la piel. Gran parte de la entrega adolescente de los impulsos suicidas hay una cultura familiar de indulgencia negativa para se quedar junto, incapacidad para tolerar la contradicción o la dolor. Y la familia necesita ser desafiada si se adapta a todos los caprichos del adolescente también. Lo que pasa aquí, por veces es tan aterradora la familia, la conducta suicida del adolescente que la familia se queda paralisada y va a hacer todo que el adolescente quer con la idea de que tiene que ser feliz para no hacer algo tan malo, tan feo como el intento suicida. Lo hacen por miedo. Y si todos los deseos se cumplen, el adolescente no estará preparado para tolerar las frustraciones, el malestar de la vida. Se debe examinar el contexto para evaluar qué está causando tanto estrés. Tenemos que avaliar si, por ejemplo, está viviendo el padre, hay gente demasiado intrusiva, hay situaciones abusivas, hay otras fuerzas como pobreza, como enfermedad psíquica de alguno de los padres. Vamos a hacer una buena evaluación del sistema donde está el adolescente suicida. E ajudar a família a não criar um adolescente vulnerável. Ajudar a criar um adolescente com todo o que tem direito. Depois do intento, a família sobreprotege, como falei, tratando de defendê-lo do estresse. Impide o desarrollo de um adolescente vulnerável. E a paradoxa para os padres, como tratar um filho como normal se ha hecho algo tão aterrador? Vamos validar o medo de los padres, al mesmo tempo ajudá-los a manejar naturalmente a ideia de la vida natural. E exacerba um sistema marcado por la evitação del conflito. E o terapeuta necessita modular a culpa de los padres também. Este é um ponto muito importante também para as adições, porque os padres de los niños, de los hijos adictos também se sentem culpables. Padres culpables são padres paralisables. Ou seja, a culpa é uma emoção importante para evaluarmos que hicimos algo que evaluamos como não tão bueno, pero não é saudável uma culpa por uma vida inteira, por uma situação muito prolongada. A culpa nos dá a oportunidade de reparação e listo, está bem. Pensar, não me gostou o que hice, eu vou fazer um pedido de desculpas ou fazer algo para reparar. Pero padre ou madre com a vida inteira sentindo-se culpados vão se quedar totalmente paralisados, principalmente em los momentos de poner límites, principalmente em los momentos de estimular que o niño ou niña maneje suas frustrações. Vão tentar manejar eles, os padres, e vão atrofiar, impedir o crescimento de seu filho. E se a família insiste em ver o adolescente como vulnerável e frágil, não se abordará nenhum tema essencial. Os padres vão sobreproteger, não vão desafiar, vão reforçar as mesmas dificuldades que criaram o problema e vão se quedar atrapados. Lamentavelmente, não todos os sistemas de criança estão emocionalmente disponíveis. E o terapeuta não pode permitir ao adolescente que tentou o suicídio ser devaluado por padres que não compreendem a situação, ou o minimizem, ou o tratem como um louco perigoso. Ajudar estes padres a ter consciência da situação, respeito por lo hijo. E o intento de suicídio não deve ser uma barreira que impida ao adolescente de reincorporar-se à vida normal. O grande objetivo é reincorporar-se à vida normal. Vamos mirar o contexto mais amplo e por vezes é possível sobreestimar a participação da família, porque há famílias que se creem como muito responsáveis,
Olvidando que sí, vamos a volver al gráfico de McCord-Carter, hay el aspecto individual, el aspecto de la familia nuclear, aspecto de la familia extensa, aspecto de la comunidad, escuela, trabajo, aspecto de un gran contexto. Hay todo esto sobrepasando. Por ejemplo, acerca del contexto, algún pacto de algún grupo, la implicación en la cultura de las drogas también, que es la subcultura que tiene características específicas que no están en las manos de los padres para manejar esto. Es difícil porque el único lugar donde el adolescente es percibido por veces es en este contexto. Entonces, abrir espacio en la familia para el adolescente ser validado. Porque en este contexto generalmente é um contracontexto que revela a vitalidade, entusiasmo de la delinquência, de la adrenalina de la delinquência de uma conduta inadequada. Devemos questionar as suposições que a família hizo algo que provocou o suicídio, inducem a culpa, vamos acordar, a culpa paralisa, não ajuda. O terapeuta poderia dizer, realmente não tenias um controle tão total sobre a vida de tu hijo adolescente. Culpar a família cria rigidez, vamos compreender o funcionamento, mas não com culpa, com compreensão e ajudá-los a cambiar o que necessitam cambiar. E nessas situações, o terapeuta, principalmente quando empieza um trabalho, está mais disponível, porque para apreciação positiva do adolescente, para que os padres, a través do processo, possam assumir e apoiar seu filho. Ensinar o propósito de pertenência e individuação, raízes e alas para volar, que não han sido bem estabelecidas, mas podemos retornar. E o adolescente necessita chegar a uma percepção introspectiva de um eu separado e uma responsabilidade por este eu, por este self. Vamos confirmar as competências desse adolescente, ajudá-la a emergir um bom eu, descobrir situações produtivas para padres e adolescentes, do que podem fazer que les gustam para ajudar em la conexão ou la reconexão, um ambiente que confirme a competência do adolescente, que lo valide. A tarefa existencial da terapia seria facilitar a experiência de aceitar esta realidade existencial de ser separado, mortal, vulnerável, ser humano. E a terapia com respeito à necessidade do adolescente de lutar e superar o desafio com ajuda. E esta luta, os padres podem oferecer aliento e empatia, mas não devem interferir. É um caminho que o adolescente dará seus pequenos passos, e os padres estarão aqui como apoio. Pero quem vai para a vida é o adolescente. A terapia familiar vai trabalhar muito com a comunicação como um canal de expressão de temas dolorosos. Necessitamos falar de los temas dolorosos. E os recursos para gestionar as pérdidas também. As recomendações: evitar a qualidade de la funcionalidade familiar, que influi de maneira positiva em reduzir o risco de suicida, elevar esta qualidade. Então, seguimento às famílias de los adolescentes, principalmente los que têm síntomas depressivos, e as áreas de funcionalidade familiar que mais se relacionam com o risco de intencionalidade suicida são harmonia, comunicação e adaptabilidade. Harmonia, ajudar a administrar, ajudar estratégias de treinamento de comunicação e adaptabilidade. Há um câmbio, uma crise que necessita organização e equilíbrio depois. Implementar políticas de saúde pública que não involucrem só a los adolescentes. Outra vez, não é um problema de uma pessoa, é um sistema. Suas famílias, evitar que o risco suicida vá em aumento, já que esta população é das mais vulneráveis, se queda sola. Muitas graças.
Espero poder ter ajudado a pensar um pouco como é o duelo, as adições, as consequências e como manejar um pouco as famílias onde há uma conduta para suicida ou suicida.